El día de hoy vamos a realizar una revisión acerca del abordaje holístico de la diabetes mellitus. Yo soy la doctora Lizeth Carmen Torres, docente de farmacología clínica, y pues vamos a desarrollar como parte de nuestro contenido el abordaje holístico o integral de la diabetes mellitus. En el último atlas de la diabetes publicado en 2025, se estimó que 590 millones de personas padecen de diabetes. Esto significa que 1 de cada 9 personas viven con diabetes y que 4 de cada 10 no sabe que la padece. Para 2050 se estima un crecimiento de 46% y 90% de todos los tipos de diabetes corresponde a la diabetes tipo 2 impulsada por factores socioeconómicos, demográficos, ambientales y genéticos. La importancia de todo esto es que los pacientes deben adoptar estilos de vida saludable para evitar las complicaciones relacionadas con la diabetes. 60% desarrollan cualquier forma de enfermedad cardiovascular y 54% tienen incremento de riesgo de stroke. Además, estos pacientes pueden llegar a tener un 73% de riesgo de infarto agudo al miocardio y 84% de desarrollar insuficiencia cardíaca, por lo que es importante el abordaje de estos pacientes en forma integral porque cada una de estas condiciones aumenta el riesgo de morbimortalidad. En los distintos tipos de diabetes, el denominador común para que se produzca la hiperglucemia es la lesión de la célula beta pancreática. Se explican posibles mecanismos que producen esta lesión. La destrucción exócrina del páncreas, puede haber insuficiencia pancreática exócrina, mala absorción de grasas, secundario a esto, anormalidades estructurales a nivel de los islotes en donde se observa una reducción crítica de la masa de células beta, se dan alteraciones alrededor de los islotes, el rol de las hormonas intestinales en donde existe una pérdida de la señalización y de la respuesta a estas hormonas del eje incretina, así como anormalidades funcionales de la célula beta asociadas a factores de la inflamación intraislote. La susceptibilidad genética a diabetes, que están genes asociados que se expresan de diabetes tipo 2, y la resistencia a la insulina por múltiples factores que tienen que ver con infecciones, inflamación crónica como el lupus o artritis reumatoidea, la terapia con corticosteroides, la edad, el sobrepeso y la obesidad, que van a favorecer la resistencia a la insulina. A lo largo del tiempo, la célula beta pues responde en las etapas iniciales, pero a medida que se expone a estos mecanismos que lesionan la célula beta, esto produce insuficiencia de insulina y esto genera hiperglucemia crónica en los distintos tipos de diabetes que existen. Revisando la fisiopatología de la hiperglucemia crónica en la diabetes tipo 1 y tipo 2, el denominador común que tienen los pacientes es la exposición a factores ambientales como virus, alteraciones del microbioma, la actividad física, el sedentarismo y factores alimenticios que activan factores de inflamación. En el contexto de la diabetes tipo 1 existe cierta predisposición genética y epítopes crípticos que generan inflamación y el incremento de la autoinmunidad. Eso significa que la diabetes tipo 1 se caracteriza por efectos de autoinmunidad que producen destrucción de la célula beta. Producen la destrucción de la célula beta en un 80 a 90%, lo cual produce una reducción crítica de la secreción de insulina. Estos pacientes van a tener hiperglucemia crónica y, por otro lado, el paciente con diabetes tipo 2, la hiperglucemia crónica se produce por inflamación y estrés metabólico, lo cual conduce a resistencia a la insulina, modificaciones del adipocito, aumento de la resistencia periférica a la insulina en el músculo, y esto produce a lo largo del tiempo disfunción de la célula beta por glucolipotoxicidad. El denominador común de estas condiciones y del proceso inflamatorio al que se expone la célula beta es la hiperglucemia, y luego a lo largo del tiempo se expresa como diabetes, como tipo 1 o tipo 2. Y vamos a decir que la diabetes es un espectro de anormalidades metabólicas cuyo denominador común es la hiperglucemia crónica, que produce lesión de la célula beta a lo largo del tiempo y que conduce a complicaciones micro y macrovasculares.
Luego de describir la fisiopatología común que comparten la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, vamos a describir que la diabetes tiene múltiples rostros. Estas alteraciones metabólicas se caracterizan por que, por ejemplo, en la tipo 1 existe destrucción autoinmune de la célula beta, conduciendo a deficiencia absoluta de insulina, y esto se conoce como diabetes autoinmune. Este tipo de diabetes se presenta en pacientes adolescentes, pero también personas de la edad adulta pueden presentarla, y en la edad adulta se conoce como diabetes latente autoinmune del adulto. Y la diabetes tipo 2, que se caracteriza por una pérdida progresiva no autoinmune de la secreción de insulina en el contexto de la resistencia a la insulina y síndrome metabólico. La diabetes tipo 2 pues tiene un complejo de afecciones metabólicas que se asocian a otras comorbilidades que incrementan el riesgo de progresión de las complicaciones crónicas relacionadas con la diabetes. Y luego tenemos el tipo 3, que son síndromes de diabetes monogénica o enfermedades del páncreas exócrina o la hiperglucemia inducida por medicamentos o químicos. Dentro de los medicamentos podemos mencionar el uso de glucocorticoides, la diabetes esteroidogénica o pacientes que tienen hiperglucemia por afecciones endocrinas como el hipotiroidismo. Luego, en la tipo 4 se describe la diabetes que se diagnostica en el segundo o tercer trimestre del embarazo, que no era claramente diabetes manifiesta antes de la gestación, que se conoce como diabetes gestacional. En la ruta del tratamiento de los pacientes con diabetes es necesario que nosotros reconozcamos cuáles son los rostros de la diabetes para poder identificar el manejo apropiado de cada tipo de estas alteraciones glucémicas. Es importante identificar los factores de riesgo asociados que tienen los pacientes para diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. En el paciente con diabetes tipo 1 generalmente no tenemos ningún antecedente de familiares con diabetes, pero son pacientes que probablemente tienen historia o antecedente de autoinmunidad a otro nivel. Esto es importante porque estos factores de riesgo nos van a ayudar a hacer el diagnóstico para establecer una ruta de seguimiento del paciente, establecer objetivos terapéuticos viables y de esa manera establecer el tratamiento farmacológico y definir cuál es el mejor medicamento de acuerdo al contexto del paciente. En general, el paciente con diabetes tipo 1 no tiene antecedentes familiares de diabetes y se caracteriza por esta agresión autoinmune que media la destrucción de la célula beta. Esto produce, como mencionaba anteriormente, 80-90% de lesión celular beta. Existen marcadores de destrucción autoinmune de la célula beta, como los anticuerpos anti-insulina, los antitransglutaminasa, que se conoce como GAT65, la antitirosina fosfatasa, que se conocen como IA2, y el IA2 beta, que son marcadores que nos ayudan a diferenciar a un paciente que tiene diabetes tipo 1 de otros tipos de diabetes, sobre todo en el paciente adolescente, en donde probablemente no exista clara la diferenciación de un paciente que tenga diabetes tipo 1 o tipo 2, sobre todo en el contexto de adolescentes que tienen obesidad y que pueden perfectamente tener diabetes tipo 1. Cuando un paciente obeso en la adolescencia pierde un 10% del peso corporal en las últimas 4 semanas, uno debería de considerar que el paciente pueda tener diabetes tipo 1. Entonces existe un flujograma acerca del diagnóstico de la diabetes en el paciente adolescente. Luego, hablando, se describen ciertos factores de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, como el sobrepeso y la obesidad, la edad, los antecedentes familiares de diabetes en primer grado de consanguinidad, la etnicidad, que duplica el riesgo de diabetes, y la hipertensión como factor de riesgo para la expresión de diabetes. En el entorno de resistencia a la insulina, cada uno de estos factores lo que incrementa es la resistencia a la insulina y la expresión de todos estos factores de la inflamación que se asocian a la hiperglucemia característica de la diabetes tipo 2. Existe un estudio que se conoce como Diabetes Prevention Program, el cual determinó que cambiando los estilos de vida y siendo agresivos en el cambio de los estilos de vida podían reducir la progresión de prediabetes a diabetes. Existen estadios intermedios en los cuales los pacientes no reúnen las cifras
para decir que padecen de diabetes, pero que tienen múltiples factores de riesgo. Y es por eso que se invita a la población en general que si tienen factores de riesgo o antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2, deban realizarse este test para establecer el riesgo a 10 años de padecer diabetes mellitus. Y es así como se establecen las primeras medidas para la reducción de la progresión a diabetes y la expresión de todas las complicaciones que se presentan tanto en prediabetes como en diabetes. En este camino, diagnosticar a los pacientes con diabetes es importante y aquellos pacientes que en el test de riesgo tienen un puntaje arriba de 5 deben ser sometidos a estas pruebas. Las aprobadas para el diagnóstico de la diabetes son hemoglobina glucosilada, la glucosa plasmática en ayunas y el test de tolerancia oral a los carbohidratos. Este test es un test que se hace con una carga de glucosa negra, se toma una glucemia basal del paciente, se le da a tomar una carga de glucosa de 75 gramos durante 5 minutos y 120 minutos después de la ingesta se vuelve a hacer una medición. Esta se conocía antes como curva de tolerancia a la glucosa, pero ya no se llama así, se llama test de tolerancia a la glucosa. La hemoglobina glucosilada normal es menor a 5.7%, la glucosa plasmática en ayunas menor a 100 y menor a 140 en el test de tolerancia. Y vamos a decir que estos valores son normales. Un paciente que está entre 5.7 y 6.4% de glucosilada, 100 a 125 de glucosa plasmática en ayunas y en el test de tolerancia tiene una glucosa entre 140 y 199, son considerados como pacientes que tienen riesgo de progresión a diabetes y son catalogados como prediabéticos. Y luego la diabetes se expresa clínicamente con una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5%, la glucosa plasmática en ayunas mayor a 126 y el test de tolerancia a los carbohidratos mayor de 200. Esto habla de que ya existe cierta lesión a nivel de la célula beta pancreática. Existe prediabetes tanto para diabetes tipo 1 como para diabetes tipo 2. En diabetes tipo 2 se puede estimar el riesgo a 10 años y si el paciente en el test de riesgo de la ADA tiene más de 5 puntos de riesgo, este paciente debe ser sometido a las pruebas de tamizaje para definir si tiene prediabetes o diabetes. Esta ruta ya definimos factores de riesgo, ya establecimos cómo se hace el diagnóstico, ahora necesitamos una ruta a dónde llevar al paciente y lo tenemos que llevar a un lugar seguro, para lo cual necesitamos establecer un objetivo terapéutico. Los objetivos en diabetes tipo 1 y en diabetes tipo 2, primero se trata de modificar el estilo de vida, estimular al paciente a que realice una actividad física mayor a 150 minutos por semana, que coma saludable y que se estimule la pérdida de peso. Luego, para el control glucémico, el estándar de oro es la hemoglobina glucosilada. Debería de ser una hemoglobina glucosilada menor a 7%. Para todos los pacientes, preferiblemente deberían tener una hemoglobina glucosilada de 6.5%. Pero existen ciertas poblaciones de riesgo de hipoglucemia en donde uno puede ser más conservador. Por ejemplo, pacientes con poca expectativa de vida, con comorbilidades serias y múltiples, pueden manejar valores entre 7 a 8%, que son más permisibles para evitar riesgos en los pacientes. También es importante el manejo de las comorbilidades asociadas a diabetes, como la reducción de la presión arterial. Las guías hablan de un valor menor a 130/80 como objetivo terapéutico y el control de las dislipidemias asociadas a hiperglucemia crónica. Un valor de triglicéridos que esté a menos de 150, un valor de colesterol HDL que esté entre 40 y 50 y un colesterol LDL menor a 70. Y estos son los parámetros de seguimiento para un paciente con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. El objetivo del tratamiento de la hiperglucemia en todos los tipos de diabetes es la reducción de las complicaciones. Y para esto requiere de estrategias para el manejo del control glucémico, de la presión arterial, de lípidos y de medicamentos que produzcan beneficios en la reducción del riesgo cardiovascular y beneficios para la reducción de la enfermedad renal. Y la base, como en todas las patologías crónicas, son las modificaciones del estilo de vida y la educación para estos pacientes para poder tener
una mejor adherencia y una reducción de la progresión hacia las complicaciones. En el tratamiento farmacológico, los glucémicos deben ser, como les mencionaba, más estrictos en aquellos pacientes que tienen una corta expectativa de vida. Entonces uno va a tener objetivos glucémicos más relajados, que sean menor a 8.5%, pero aquellos pacientes que tienen larga expectativa de vida, probablemente vamos a ser más estrictos en los objetivos glucémicos para prevenir todas estas complicaciones de origen cardiovascular, y debemos llevar al paciente a ese lugar seguro sin riesgo de hipoglucemia. Eso significa que necesitamos establecer estrategias agresivas, pero con la seguridad para el paciente de que no va a incrementar el riesgo de mortalidad por la hipoglucemia ante el tratamiento agresivo para la hiperglucemia crónica. Y por último, es importante destacar que el tratamiento integral de la diabetes tipo 1, 2 y de los otros tipos debe ser integral. Oncológico de la diabetes tipo 1, este está basado en la terapia con insulina, por lo que es necesario conocer los tipos de insulina, los esquemas de insulina y establecer los objetivos glucémicos de acuerdo con la edad y la condición del paciente, y lograr que el paciente tenga un tiempo en rango que evite la variabilidad glucémica, que también aumenta las complicaciones relacionadas con la diabetes. También es importante establecer que el tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2 pues son pacientes que todavía tienen cierto reservorio de insulina y que probablemente al inicio no requieran insulina, y se pueden manejar con medicamentos orales que están dirigidos a reducir la resistencia a la insulina. Otro grupo farmacológico que a medida que se daña la célula beta ya no secreta la misma cantidad de insulina, y existen medicamentos que estimulan esta secreción. Y por otro lado, la reducción de la resolución de glucosa a nivel renal, que permite un mejor control de la diabetes y pues también protección desde el punto de vista cardiovascular y renal, que han demostrado los últimos medicamentos para la diabetes mellitus tipo 2. Pero a medida que progresa la diabetes tipo 2 y se produce glucotoxicidad a nivel de la célula beta, el paciente va a requerir terapia de insulina en ciertos momentos de la vida a lo largo del espectro de la diabetes tipo 2. Y por eso más adelante vamos a tener una revisión específica acerca del manejo con insulinas en pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. En el último paso de esta ruta para el manejo del paciente con diabetes, vamos a revisar el tratamiento farmacológico de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2.